individuales, pero algunas también colectivas. Es un poeta que además ejerce de narrador y de ensayista, es abogado de derechos humanos, ejerció durante la dictadura que vivimos en nuestro país. Es también terapeuta de vida pasada, tarotista, mire qué diversidad de cosas. Ha sido dirigente de los escritores chilenos, socio de la Sociedad de Escritores de Chile y del Pen Club Chile. Dice que su poesía es apasionada y realista. Sus textos políticos son audaces, audaces pero al mismo tiempo propositivos. Sus relatos combinan ficción y testimonio. Podemos decir que, casi como un mago, saca las palabras de sus labios y sus manos y se plasman en novelas, en cuentos, en poemas, en ensayos políticos, incluso académicos. Parece que nos va a faltar tiempo para poder conocer bien a don Jaime Ales. Don Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Capísima Multimedial. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí lo estamos viendo ya, don Jaime. Mira, para conocernos bien, yo llevo 73 años recorrido y todavía no me conozco mucho. Uy, imagínese qué queda para nosotros. Claro, si usted tiene ese tremendo bagaje de conocimientos y aún le falta conocerse. Pero vamos a intentar conocer un poquitito de las actividades que usted ha realizado en su vida, don Jaime. Pareciera que usted está manejando muchas actividades que parecen distintas, pero que da la sensación que se conjugan muy bien, si es que vemos que la gran mayoría de ellas apuntan hacia la sociedad en su conjunto. ¿Cómo lo hace, don Jaime, para conocer o para hacer todas estas cosas? Porque usted, si está cumpliendo labores como abogado, está pensando en la sociedad. Si usted está escribiendo, está pensando también en la sociedad que puede acceder a sus libros. Incluso cuando dice es tarotista, también está pensando en todos nosotros porque es un tema que apasiona. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que pasa es que no hago todas las cosas, porque yo ya no ejerzo como abogado. Claro, yo no ejerzo como abogado ya. Yo cerré la oficina de abogado y opté por dedicarme a estas otras disciplinas holísticas, que es una manera de entender el mundo y que eso es lo que me permite acercarme a la realidad, a cada cosa. Por ejemplo, acercarme a las personas que vienen a consultar, acercarme a la escritura, acercarme a los grupos de personas que están trabajando en temas de derechos humanos, acercarme a las personas que están trabajando en temas de ciertas inquietudes de carácter político, trabajar por la cultura. ¿Ya? Todas esas cosas yo las puedo hacer porque están siempre con esta mirada holística, una mirada total, donde todo lo que yo estoy haciendo tiene un solo sentido, que es tratar de contribuir a que el mundo sea mejor. Perfecto. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, cuando yo escribo, mi contribución es esa. Por lo tanto, yo no pretendo escribir ni diatribas, ni ninguna cosa que provoque daños a otros, sino más bien convocatorias a construir, convocatorias a hacer. Y en mis novelas, en el amor, en el desamor, en mis poemas, en mis cuentos, todo eso está presente allí, este impulso básico que es la tremenda capacidad de amar y de entendernos que podemos tener los seres humanos. Bueno, dentro de todo lo que usted nos está hablando de su escritura, tiene literatura, tiene política, tiene libros académicos, incluso libros de contenido holístico, como nos estaba mencionando recién, artículos en muchas revistas, artículos también en medios electrónicos, además de colaborar con otros medios. Es decir, mantiene una actividad muy fuerte relacionada con este tema. Y tiene ahora una última publicación, digo una última desde el punto de vista que es la que tiene de este año, ya muy cercana. Sí, pues dejémoslo claro, don Jaime, que no vaya a interpretarse mal. Y nos gustaría conocer un poquitito más de este libro, pero como esto es lo más importante en este momento de la conversación, antes de ello me gustaría poder consultarle algunas cosas.
Usted Bueno, se desempeñó también en su rol como abogado, que nos acaba de decir que ya no ejerce, abogados de derechos humanos. ¿Qué importancia tuvo esto en su vida cuando usted recién comenzó a abordar este tema, después de haber escrito incluso en el año 72 un libro relacionado con el tema político? ¿Y cómo ve ahora, después de tanto tiempo, el rol que usted cumplió en esta hermosa tarea que es la defensa de los derechos humanos? bueno, hermosa desde el punto de vista, sí, Del emocional, objetivo que pero desde el punto busca de vista de defender. concreto, claro, desde el punto de vista concreto fue muy difícil. Primero porque significaba hacerse cargo de defender gente con la que yo no estaba de acuerdo, muchos de ellos, ¿Ya? pero que sí tenían derechos, y esos derechos hay que defenderlos. Personas que fueron tratadas injustamente, torturadas, perseguidas, otros que fueron asesinados, en fin, me tocó cosas duras, difíciles, personas procesadas por delitos que no habían cometido, personas, en fin. Entonces, había una dificultad enorme y era muy angustioso, sobre todo porque paralelamente a eso venía la amenaza de parte de la autoridad. Fui amenazado con que me iban a expulsar del país, fui amenazado con que iban a matar a mis hijos, fui amenazado con que iban a matar a mi señora, fui amenazado de muchas maneras. Y sin embargo la tarea había que mantenerla. Entonces, tomábamos precauciones, pero al mismo tiempo teníamos que seguir adelante en la tarea. Porque eso es, debería yo, dentro de mis poemas, escribí un poema que se llama Compromiso, que lo tengo ahí colgado, que gente lo difundió por las calles sin que yo supiera, con mi foto, y lo ponían ahí, que yo decía, bueno, hay cosas que yo tengo que hacer, que no puedo evitar hacerlas, porque es una tarea esencial, hoy día es una urgencia. Yo no lo pasé bien en la defensa de los derechos humanos, lo pasamos mal, mi familia lo pasó mal, hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo angustia, hubo miedo, todo eso. Estuve detenido varias veces, me golpearon, etcétera, etcétera. Todo eso pasó. Ahora lo miro en perspectiva y digo, ¿tuvo algún sentido eso? Sí, tuvo sentido. Tuvo sentido porque pudimos avanzar. Uno, en que hoy día no hay nadie en la sociedad que se atreva a justificar totalmente la violación de los derechos humanos. Intentan, por último, los que intentan defender lo que se hizo dicen, bueno, es que era inevitable, es que era muy difícil, es que no había otra manera, es que no se sabía, es que no, etcétera. Pero nadie dice, yo estoy de acuerdo con que se violen los derechos humanos. Cosa que en ese momento sí había acuerdo. Algunos querían y lo promovían y lo justificaban con argumentos teóricos y con argumentos prácticos y lo ejecutaban. O sea, eso la sociedad chilena ha cambiado. El mundo está cambiando. Estamos contribuyendo, todos los que hicimos ese trabajo, contribuimos en su momento a que las cosas funcionen mejor. O sea, el mundo hoy día es un poco mejor que lo que fue en esa perspectiva. Hoy nadie discute a fondo el tema de los derechos humanos. Tal vez hay un candidato presidencial que lo discute y que dice que su primera medida va a ser disolver el Instituto de Derechos Humanos, si gana. Bueno, está bien, allá él. Pero hoy día la sociedad se ha comprometido. La Subsecretaría de Justicia, no solo es Subsecretaría de Justicia, también es una Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. O sea, importa al Estado, importa a la sociedad, le importa a las personas, al mundo político y al mundo social, que esto esté de otra manera. Y eso, indudablemente, es un gran avance. Don Jaime, ¿y esto fue producto, o sea, mejor dicho, esto trajo como consecuencia que usted se inspirara en alguno de estos casos para escribir algo de los más de 60 publicaciones que tiene en Bueno, claro, yo distintas áreas? tengo una novela que comencé, varias novelas, pero una que comencé a escribir el año 84, que era una novela dando cuenta de lo que pasaba en Chile, sin nombrar a Chile. ¿Ya? Pero yo me imaginaba que había un grupo de personas que resolvían hacer un atentado contra el general que gobernaba el país. ¿Ya? Y estaba en eso yo, trabajando en eso el año 86, cuando se produjo el atentado.
casi, bueno, paré la novela y la tuve 5 o 6 años sin volver a tocarla porque era como casi una cosa premonitoria, porque además el atentado que se organizaba fracasaba. O sea, fue todo como pasó. Entonces, la paré mucho tiempo y después la saqué. Baila Hermosa Soledad se llama. Se agotó muy rápidamente, tuvo muy buenos comentarios en la prensa, pero nadie se atrevió a reeditarla. Escribí poemas, escribí un libro que se llama Para ti, compañera, Sí, donde son poemas de conciencia, o sea, poemas motivados en el tema de los derechos humanos. Y además grabé, me acuerdo, a instancias de Ricardo García, que era un hombre de las comunicaciones muy importante, dueño del sello Alerce, grabé un disco con un músico de apellido Araya que me acompañaba, tocaba la guitarra él, y grabamos un disco con los poemas del libro Para ti, compañera, que se difundió masivamente y también se agotó. Eso se vendió muy, muy rápido, ¿no? Fue muy, muy potente, muy bueno. Me llamó la atención esa grabación cuando conocí algunos de sus títulos. O sea, ya lo veía haciendo tantas cosas y encontrarme con que uno de esos escritos estaba grabado, había una voz que me lo podía relatar, me llamó muchísimo la atención. Claro, claro. Así que está en cassette. Así que bueno, ustedes se podrán imaginar que no es fácil de reproducir hoy día, pero está, ¿no? Está todavía me deben quedar ahí unos 10 ejemplares. Así que cuando venga a Santiago, no, va a venir mi hermana que vive en Arica, yo le voy a decir que te lo lleve. ¿Ah? Gracias, la doctora Ales. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, ella y el doctor Sepúlveda son muy conocidos y queridos acá en Arica. Así es, así es. Don Jaime, regresemos un poquitito a su más reciente publicación, El Camino de la Sabiduría o la historia de Hassan Ali. Cuéntenos un poco de esto que es lo último que usted ha escrito. Me llama la atención también que, por ejemplo, usted hace mención a Jalil Gibran cuando habla de su libro y dice: un poeta árabe fue un sabio multifacético que ha inspirado muchas iniciativas literarias. ¿A usted también lo ha inspirado? Claro, también, porque realmente él era un poeta de la sabiduría, era un poeta del amor y de la sabiduría, que justamente es lo que yo pretendo, ambas cosas, escribir sobre este tema de la sabiduría y conocerla y tratar de avanzar en ese camino, por un lado, y por otro lado, soy un poeta del amor, un escritor del amor. ¿Ya? Fui un abogado del amor. He sido, o sea, el amor es la fuente inspiradora que me motiva más a mí. O sea, amar no solo a una persona concreta, una pareja, sino también amar a todos y cada uno de los que me rodean y tratar de amar a una sociedad que es difícil que se deje amar, pero que en definitiva, en la medida en que contribuimos a ella, estamos amando. ¿De qué se trata este libro? Este libro es una novela breve que de cierta manera nos quiere contar acerca de un hombre que buscaba la sabiduría. ¿Ya? Cuenta toda la historia, pero lo que está contando además es la historia de todos nosotros. Es una historia directa en la cual un personaje hace un recorrido, pero que tiene que ver con nuestro recorrido por la vida y que va dando algunas señales y algunos efectos simbólicos en que va mostrando ciertas cosas. Y cómo él sale desde la llanura a la montaña, cómo él recorre todo y cómo hace un viaje lleno de detalles, lleno de situaciones, lleno de encuentros con personas en los cuales él va avanzando hacia una profunda comprensión del mundo entero, de las personas con las que se relaciona y de sí mismo. Y ahí es donde está la verdadera sabiduría. Entonces, él avanza en todo esto. Ahora, este personaje, alguien me dice, ¿es real? Sí, es real. ¿Pero existió Hassan Ali? No. Entonces, ¿cómo es real? Es que es real porque no es una sola persona, sino que son muchas personas. Yo tomé la historia de muchos buscadores y de algún modo las fusioné y creé todo este otro ambiente, todo este otro relato de caminos que hicieron. Pienso, por ejemplo, en Gurdjieff, que recorrió toda esta misma zona en busca de la sabiduría.
Y pienso en él, en los maestros sufí, en Idris Shah y en tantos otros que recorrieron toda esta zona buscando la sabiduría y paralelamente entregando la sabiduría, que eso es lo más grandioso y es lo más importante. Ahora, es un libro sencillo, fácil de leer, pero que no hay que leerlo una sola vez, hay que releerlo, porque al leerlo y volverlo a leer se van descubriendo otros matices. Ya. Es un libro que puede a muchas personas darle más vitalidad, digamos, en la búsqueda de su propio camino. ¿Eso va a ir dependiendo de las interpretaciones que cada uno de nosotros le pueda ir dando? Claro, porque al final esta es una invitación a reflexionar sobre sí mismo. Y cada uno le va dando su propio sentido a la novela y a la vida. O sea, se va a identificar con muchos personajes de la novela, no solo con el buscador. Y muchas veces ni siquiera con el buscador, sino con otros, hasta que conozca el buscador al final. Don O sea, Jaime, usted dice que esto básicamente lo escribió como un tributo a sus ancestros. Cualquiera de nosotros podría interpretarlo de la misma forma si nos hiciéramos, entre comillas, dueños de la historia y quisiéramos ir por el mismo camino. a ver, darle tributo a los ancestros es una cuestión fundamental. O sea, reconocer que nosotros somos no solo seres que reencarnamos, seres que tenemos una espiritualidad, sino que somos seres situados en un mundo en que nuestros ancestros físicos han tenido una historia y que han tenido un recorrido y que nos han transmitido una herencia espiritual, física, una herencia genética que está presente en nosotros y una historia de responsabilidad. Entonces, todos estos ancestros, yo lo hago este tributo, todos debemos tributar a los ancestros. Ahora, al leer este libro, cada persona va a ir descubriendo más de sí mismo. Y cuando descubra más de sí mismo, a lo mejor va a poder descubrir algunas cosas que le debe a su antepasado. Y nosotros debemos homenajearlo permanentemente, pero también debemos homenajearlo con la mirada puesta en el futuro. O sea, no basta mirar hacia atrás, hay que mirar también hacia adelante. Pero mirar hacia atrás y mirar hacia adelante con los pies puestos en el presente. Ah, qué interesante. Qué interesante, don Jaime, mirar hacia atrás, pero hacia el futuro también, en el presente, pero con los bien puestos, en la época que estoy viviendo. Don Jaime, este escrito usted lo comenzó en el año 93. ¿Por qué se demoró tanto tiempo en hacerlo público? ¿Lo quería para sí mismo? No sé, a lo mejor pensaba ir incorporándole cosas. Era para mi alumno. Para sus alumnos. Una escritora amiga, la Virginia Vidal, me decía, Jaime, agrégale más cosas, tú tienes más. Cuando yo contaba este cuento en forma oral, ¿ya? Tenía muchos más matices que lo que yo les entregaba en 8 páginas escritas. Y poco a poco lo fui haciendo hasta que en un momento determinado me decidí a terminarlo. Lo terminé y después de un tiempo publicarlo. Lo iba a publicar el año pasado, en algún momento, pero no lo publiqué porque publicamos otro libro que se llama Fulgores en la penumbra. Un libro muy interesante que somos 4 autores. Y que en el fondo uno escribe ensayo, otro poesía, otro cuento, y yo escribo un cuento largo, una breve novelita de 50, 60 páginas metida en medio del libro. Un libro muy bonito, relacionado con la pandemia, o inspirado en la pandemia más bien. Bueno, por eso decidí publicarlo, porque ya esto al comienzo era solo para mis alumnos, pero poco a poco lo he ido divulgando la historia y ya un momento que la historia tiene que independizarse. Cuando uno escribe un libro, ya el libro no me pertenece, el libro pertenece al que lo lee, pertenece al que lo necesita. Y esa es la clave. Entonces yo digo, bueno, aquí está el libro, léalo y úselo, léalo y hágalo suyo. Es decir, no necesita
hacerlo completamente mío. No necesita decir, no necesita pensar como yo, piense como quiera, haga lo suyo, haga suyo la historia de este hombre que recorre el mundo en busca de respuesta. Al final todos necesitamos una respuesta. ¿Cómo? Al final del camino todos necesitamos una respuesta. O sea, al final del camino todos vamos a tener una respuesta. Lo importante es ir recibiendo respuestas durante el camino. Ya. Usted hace una menciona los motivos por los que se demoró tanto. Decía, le iba incorporando cosas a sugerencias de una amiga que encontraba tan valioso el texto que le decía, esto está para mostrarlo, ¿ya? Y hace una dedicatoria muy bonita. Me gustó la dedicatoria que le hizo a esta amiga que lo inspiró y que yo me imagino que hoy día debe estar feliz de haber sido un aporte y de haber incidido para que este libro fuera ya publicado y que sirviera a muchos estudiantes, a pesar de la condición posterior que le tocó vivir con ella. Virginia falleció. Por eso no quería mencionarlo hace así. Algunos años. Falleció hace algunos años. Y mi deuda estaba hasta el día de su funeral. Y quise eso rendirle a ella también un homenaje aquí. Indudablemente que ella estaría contenta de esto, pero por otro lado estoy seguro que hubiera tomado este original y me hubiera dicho más todavía. Le falta más. Porque era muy exigente. Era muy exigente. Pero por lo que veo, una muy buena persona y una muy buena amiga. Don Jaime, y ahora si nos vamos un poquitito a una palabra que mencionó usted recién, espiritualidad. ¿Qué relación tiene con todas estas acciones políticas, literarias, académicas que usted ha realizado a través de su vida con esta llegada al tarot y a lo holístico? ¿Cómo? No, es que al revés. ¿Empezó por el otro lado? Desde el tarot holístico, todo lo demás se integra. ¿Ya? O sea, yo empecé con estas inquietudes de muy chico. Lo que pasa es que no había espacio para hacerlo público, ni nada de eso. Pero me interesaba, estudiaba, leía, buscaba. Estaba en la búsqueda desde muy chico. Empecé a los 9 años a leer libros sobre los temas. Entonces, esa era mi búsqueda central. Lo que pasa es que hubo una larga época en la que no se podía decir eso. Claro. Entonces lo mantenía en secreto, hasta que hay un momento que se puede hacer público. Pero siempre ese es el enfoque. El enfoque es que todo esto está conectado. La lucha por una nueva sociedad más justa, más libre, más solidaria, es una lucha central, poderosa, importante, que se hace con arte, con poesía, con escritura, con música, con creatividad, con comunicaciones, con todo. Así se hace. No se hace con economistas. Los economistas deben ser funcionales a este proyecto de fondo de una sociedad más justa, más libre y más solidaria. Los economistas, los ingenieros, los abogados tienen que ser funcionales a esto. O sea, lo que define esto es que la sociedad es integral. Entender que la cultura y el arte en todas sus manifestaciones son, como dicen los políticos hoy día, ejes transversales de toda la estructura social de un país. Don Jaime, y cuando usted habla de tarot, nosotros nos podemos imaginar muchas cosas. De hecho, me preocupé de preguntarle a algunas personas qué era el tarot para ellos, ¿ya? Y me llamó la atención que la respuesta siempre fue, no, es un sistema con el que te ven las cartas. Yo sé que tarot no es lo mismo para usted, me imagino. ¿Me podría explicar qué es lo más exacto? No, es que el tarot es un libro de sabiduría presentado en forma de naipe. Ya. Porque es la manera en la cual estas páginas que se desordenan se pueden leer.
está escrito en un lenguaje gráfico para transmitir significados profundos que tienen miles de años. Eso es lo que diría. ¿Sirve para adivinar? No. ¿Sirve para orientar? Sí. ¿Sirve para que nos expliquemos por qué estamos donde estamos? ¿Y qué es lo que yo podría hacer de aquí en adelante? ¿Cuáles son las energías que se están moviendo? ¿Cuáles son los consejos? ¿Cuáles son las orientaciones? ¿Y cómo podemos avanzar hacia el mundo que queremos? Cada persona en particular son respuestas personales para cada uno, no respuestas globales para toda la sociedad. Son para cada uno de los seres humanos. Tal como nos dice usted, viene siendo un libro que está plasmado en cartas y que usted las puede leer o interpretar. ¿Mm? Sí, eso es. Necesita de un conocimiento aparte, eso se aprende. ¿Cómo funciona? Se aprende, ¿O existe también algo que es innato en la persona? No hay innato, es un libro de sabiduría que sabe leerlo. O sea, un libro es un libro. Nadie nace leyendo. Ya. Entonces hay que aprenderlo, hay que aprender su significado, aprender su simbología, aprender a leerlo, ¿ya? Aprender la metodología, los rituales, las fórmulas, cómo se trabaja, y además hacer una conexión profunda con la intuición. Son prácticamente las cosas que hay que hacer, ¿no? Me decía que esto a usted le nació esta inquietud desde que era muy niño, pero si hoy día ve todo lo que ha hecho don Jaime, que es mucho, ¿con qué se queda? Si usted piensa en la literatura, en todo lo que ha escrito, si usted piensa en los textos que también van en otra área, en la política, si piensa también en sus alumnos y ve lo académico, o lo que estamos hablando de recién, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que hace más feliz a Jaime Ales? Bueno, indudablemente amar, pero además hacer clase. Pero yo digo, nada de eso está cerrado. O sea, yo tengo la sensación de que yo he hecho más o menos la mitad de las cosas que tengo que hacer. ¿Ya? Me falta por escribir muchos libros. ¿Cuál sería el próximo que le gustaría escribir? Mira, el próximo que voy a publicar, ¿ya?, es un libro de cuentos, que son cuentos que o no habían sido publicados o fueron publicados en revistas o en cosas de ese tipo. Entonces ese libro se va a llamar algo así como Relatos de tanto tiempo, ¿no? Cosas que han estado escritas tanto tiempo. Después de ese está listo ese libro. Lo voy a publicar, espero, en enero o febrero. Después de publicar ese libro, estoy escribiendo en este momento un par de novelas que me he desordenado mucho porque la estoy escribiendo en paralelo, entonces un desorden completo. ¡Qué complicado! Voy a tener que resolverme cuál termino primero. Y bueno, tengo algunas cosas de poesía que a lo mejor la publico, no estoy seguro. Entonces estoy ahí, armándome esto, ¿no? Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Cómo resulta. Además depende de las editoriales, depende de muchas cosas, ¿no? Los financiamientos, las ventas. En este momento el libro lo estoy vendiendo yo. Todavía no ha salido a la librería porque es un trámite más largo. Ya. Hay que hacer muchas cosas antes que llegue a la librería. Entonces ya lo estoy vendiendo y fíjate que llevo ya 100 ejemplares vendidos. Me siento de lo más contento. Bueno, esperamos en algún momento poder volver a conversar con usted, don Jaime, y hablar de estos nuevos libros que hoy día están recién trabajándose, pero que muy pronto van a ser una realidad, no me cabe la menor duda. Sí, pues yo espero lo mismo y cuenta con esto. Le voy a pedir después a Mariana, mi hija, que me dé tus coordenadas para mandarte el ejemplar del libro propiamente tal y mandarte también ese cassette de poesía de conciencia que está ahí pendiente, que a lo mejor tú lo puedes transformar en CD allá. Me alegra muchísimo, don Jaime, le agradezco muchísimo porque de verdad que cuando comencé a buscar el material que usted tenía y me encontré con que tenía esto grabado, me pareció maravilloso
se lo repito, porque no es lo mismo que yo esté leyendo esos textos a que escuche una voz que me los está contando y que sea la voz de su autor. Así que le agradezco muchísimo esa gentileza. Y respecto de Mariana, no me cabe la menor duda ahora, podríamos decir, todo lo que he podido conocer de Mariana es porque tiene el papá que tiene. Pero ella tiene grandes condiciones. Sí. Pero son condiciones que ella ha ido adquiriendo por la formación que ha tenido también, y eso no se puede negar, don Jaime. Padre y madre. Bueno, no tengo el gusto de conocer a la madre, pero conocí por lo menos al papá y ya me formo una idea. Le tenemos mucho cariño a la Mariana, así que dele un cordial saludo para ella también. Don Jaime, gracias por habernos dedicado parte de su tiempo con tantas cosas que tiene que hacer y nos dedicó un espacio para poder conversar, mostrar lo que usted hace, que es mucho, que es harto, y ojalá que todos tuviéramos la misma disposición de repente para empezar a abordar temáticas que a veces las pasamos por alto y que nos basta con levantarnos, irnos a trabajar, salir del trabajo, volvernos a la casa, sentarnos a mirar televisión y nada más. Que sea un tremendo ejemplo. Vamos a seguir vinculados. Gracias por este programa y por esta entrevista. Muchas gracias a usted, don Jaime. Que esté muy bien. Que tenga una buena jornada. Gracias. Hasta luego. Son las 11 de la mañana con 2 minutos. Estuvimos conversando con don Jaime Ales. Bueno,